Bueno, buenas tardes. Esto. Buenas tardes. ¿Todos hablan inglés aquí? No, ¿no? ¿No? No. No, no se preocupen, va a ser en castellano esta presentación. Yo casi siempre la doy en inglés, pero lo he traducido para poderla dar en castellano hoy. Ahí tienen mi tweet, mi Twitter account, a la derecha abajo. Yo soy Paris de Letras, soy profesor del EA Business School de Entrepreneurship, que es gestión emprendedora, y también soy director del Venture Lab, que es el departamento del Instituto de Empresa donde llevamos todos los startups, las empresas de recién creación. Bien, la primera pregunta que me hacen siempre los estudiantes es si cualquiera puede ser un emprendedor. Yo no sé qué piensan ustedes, pero esta es una pregunta que mucha gente se hace al principio y ahora estamos viviendo un boom en España donde todo el mundo quiere ser emprendedor y no sé, yo personalmente, y espero que les pueda convencer después de esta charla, creo que no todo el mundo puede ser emprendedor, porque ser emprendedor requiere un compromiso muy importante y un sacrificio muy importante. Y está muy bien que uno piense, bueno, ¿qué opciones tengo, no? O me voy al paro, o me hago emprendedor, o me tengo que ir a Alemania, a lo mejor. Y a lo mejor es mejor ser emprendedor que tener que irse a vivir a Frankfurt. Pero de ahí a que uno tenga la fuerza de seguir como emprendedor cuando los tiempos se ponen difíciles, es muy complicado. Entonces, lo que hacemos en la escuela es, yo les digo a mis estudiantes, no todo el mundo puede ser emprendedor, pero todos tenemos que pensar como emprendedores. Y eso sí creo que espero poderles convencer del por qué es importante que todos pensemos como emprendedores. Mr. Green, la pela, el dinero. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el dinero? Es una pregunta que mucha gente joven se hace al principio y no tienen una respuesta muy clara. ¿Es verdad que todo tiene un precio? Pues esperemos que no, pero la relación con el dinero es muy importante para un emprendedor. Y también voy a hablar un poco más de eso. La pasión profesional. En el mundo yo siempre digo hay dos tipos de personas, lo que se llaman Friday people y Monday people. Los Friday people sabemos quiénes son, ¿no? Los que el jueves están sonriendo porque ha llegado el viernes casi. Odian su trabajo. Y cuando llega el jueves es que están felices pensando que ya estamos casi en el viernes por la tarde y ya viene el sábado. Después hay gente que son lo que se llaman Monday people, que son gente que el domingo están felices pensando que el lunes van al trabajo. Me imagino que aquí principalmente somos Friday people, ¿no? Pues bueno, eso es bastante normal que seamos Friday people, pero ¿de verdad crees que uno puede pasar toda la vida deseando que llegue el viernes? ¿No es un poco triste? A mí el trabajo es una parte tan importante de nuestras vidas que tener que pasar toda la vida como una persona de los viernes es muy complicado. Yo les voy a contar después mi historia personal, profesional, y verán que también tuve distintas etapas. Pero una de las cosas que yo les trato de enseñar a mis estudiantes es que es muy importante tener una pasión profesional. Porque cuando tú tienes una pasión profesional, ya no eres una persona de los viernes, porque tu trabajo te encanta. Y te pasas 15 horas al día y no lo sientes. Pero claro, no es fácil encontrar tu pasión profesional. El porqué de las cosas. A los inversores, digamos que ustedes quieren ser emprendedores, pues al inversor no le importa tanto qué es lo que haces ni cómo lo haces.
Lo que le importa es por qué lo haces. Y les voy a dar un ejemplo. Yo tuve el año pasado un equipo de Valencia. Y este chico, el que tuvo la idea del proyecto, se le ocurrió una plataforma que te ayudaba a encontrar ONGs. Entonces, si tú eras una familia que estaba buscando una ONG para tu hijo que tenía autism, ¿se dice? Autismo, en esta plataforma podrías encontrar una ONG que te ayudara. Y entonces hicieron un proyecto muy bonito, 5 chicos, un par de ellos era de Valencia, y lo presentaron a los inversores. Y lo primero que cuando acabó la presentación les preguntó un inversor fue, ¿y por qué estás haciendo este proyecto? Y el chico le dijo, bueno, porque es un buen proyecto, porque tiene futuro, puede ganar dinero. No, pero le preguntaba, y el inversor seguía, pero ¿por qué estás haciendo este proyecto? Y el valenciano seguía, porque me gusta, porque esto, y así estuvieron como 15 minutos hasta que se estaba poniendo un poco violenta la cosa. Y al final el inversor le dice, pero dime por qué estás haciendo este proyecto. Y el valenciano al final le dijo, mira, yo vengo de una familia muy modesta en Valencia y cuando era pequeño tenía una hermanita que tenía problemas de aprender. Creíamos que a lo mejor tenía autismo. Y mi madre, como éramos de una familia molesta, no teníamos a quién recurrir para ver si nos podían ayudar. Ella estaba buscando una ONG y él era muy pequeñito. Y finalmente, después de 2 años, mi madre encontró una ONG que nos ayudara. Y yo cuando estaba creciendo y yendo a la escuela, dije, algún día yo quiero ayudar a gente como mi madre. Y por eso es que hoy estoy haciendo esta plataforma. Y el inversor le dijo, ¿y por qué no me contaste esa historia desde el principio? ¿Y sabes lo que le dijo el valenciano? No quería que me tengan lástima. Y el inversor le miró y le dijo, lástima, por favor, ¿cómo te voy a tener lástima? Claro, este era un tema un poco de orgullo, tema cultural, pero claro, el inversor dijo, vamos a ver, yo tengo que saber si tú estás apasionado por tu proyecto. ¿Por qué creen que un inversor quiere ver a alguien apasionado por el proyecto? Porque la motivación es muy importante. La motivación es muy importante. Tú imagínate que este inversor le pone 100.000 euros al proyecto este. ¿Qué va a pasar cuando a este valenciano se le acaben los 100.000 euros? ¿Va a seguir buscando 100.000 más o se va a alargar? ¿Por qué va a seguir? Por esta historia, ¿no? Es que si no tuviera esta historia, el tío se larga. Le dice, mira, se acabó el dinero, a buscar otra cosa. Por eso que toda esta gente que de repente se convierten en emprendedores porque hay una crisis. Tú les das dinero para que monten el negocio. ¿Qué va a pasar cuando se acaba el dinero? Se van a alargar. Entonces, el porqué de las cosas es muy importante. Ahora, yo creo que es importante el porqué de las cosas mucho más que solo los emprendedores. Tú decides ir a trabajar a una empresa y el nuevo jefe te dice, el que te está entrevistando te pregunta, ¿por qué quieres venir aquí? ¿Qué le vas a decir? ¿Por la pela? ¿No? Le vas a tener que contar alguna historia. Es que si no, no me interesa. De alguna manera tú te tienes que diferenciar. Entonces, ustedes todos tienen que pensar el porqué de las cosas. Bueno, el porqué de las cosas profesionales. ¿Por qué hacen lo que hacen? Ahora les voy a contar mi historia. Yo nací en el 60. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes no habían nacido en esa época. En el año 68, yo tenía 8 años y estaba creciendo, era un niño en Los Ángeles, California. Yo soy de Los Ángeles. Hablo con un acento un poco raro porque yo aprendí a hablar mexicano primero. Mi tata en mi casa era mexicana, entonces yo aprendí mexicano de pequeñito. Y bueno, llevo viviendo aquí en España bastante tiempo, entonces la mezcla es un poco complicada. Y también viví en Uruguay un año. Entonces, entre el mexicano, el uruguayo y el castellano, pues tengo esta mezcla. Pues a los 8 años, yo era un chico muy introvertido, no jugaba mucho con otros chicos, mi hermana era totalmente distinta,
Y me encantaba tener mi lemonade stand donde vendía limonada los fines de semana. Mi madre me ayudaba a squeeze los limones y vendía limonada. Esa no es una foto mía porque en esa época no habían cámaras digitales. Pues del año 73 al 76, yo tenía 13 años, a los 16, yo repartía el periódico. Esto en Estados Unidos es muy normal también. Yo repartía el Los Angeles Times y todos los días venía un camión grande enfrente de nuestra casa a las 5:30 de la mañana y nos dejaba pilas de periódicos y mi madre y yo nos levantábamos y les poníamos gomitas a cada periódico y me la metía en mi bicicleta y yo salía al barrio a repartir los periódicos. Y esto lo hice durante 3 años. Era como un emprendedor, ¿no? Pero bueno, ¿asumía mucho riesgo yo? No. Era una manera de ganarme, en esa época me ganaba $50 al mes haciendo esto, que no estaba mal para un chico. De los 18 a los 24 años, yo era bastante introvertido. Me licencié en matemáticas por la Universidad de Boston. Hice mis cursos de másters en la Universidad de Boston también en informática y tuve mi primer trabajo como programador. Si te puedes imaginar el tipo de persona que yo era, ¿no? Usaba gafas, usaba esas chaquetas de vaquero de esa época. ¿Yo era qué? Pues yo era un nerd. No sé si les suena la palabra nerd, pero bueno, yo era el nerd perfecto. Yo era tan nerd que nunca me olvidaré. Yo creía en esa época que ser nerd era una cosa buena, porque bueno, los nerds, no habían ordenadores en esa época. No se olviden que no habían los PCs de ahora. Trabajabas con esos ordenadores enormes. Entonces tú no estabas en tu casa programando. Pero bueno, me di cuenta que ser nerd no era una cosa tan buena tampoco, que a veces tenía sus problemas. Y esto me pasó a los 17 años. Yo era el captain del football team, no era el fútbol que juegan ustedes, sino el fútbol americano, y yo jugaba eso. Y tuve mi primera novia a los 17 años. Y estaba yo de novia con ella, bueno, de amigo con ella durante 6 meses, cuando un día me dice, bueno, en esa época tampoco había móviles, me llama al teléfono fijo y me dice, mira, te quiero ver, Paris, y la voy a ver a un drive-in ahí que había de hamburguesas, y me dice, mira, quiero que lo dejemos. Y yo me quedé, ¿que lo dejemos? Pues si llevamos 6 meses y no hemos tenido una pelea, no ha pasado nada. Me dice, bueno, es que exactamente ese es el problema. Y digo, ¿pero cuál es el problema? Me dice, mira, mis amigas, todas tienen novios que se pelean, les pegan, pasa de todo. Pero hay diversión, hay excitement, ¿no? Tú me aburres. Tú eres como una línea recta, totalmente predecible. Y yo le digo, ¿me vas a dejar porque soy predecible? Me dice, sí, me aburro. Pues fue ahí cuando me empecé a dar cuenta que esto de ser nerd era complicado. Porque claro, cuando tú eres un nerd, eres una persona que tienes una zona de confort muy pequeña. Y no te gusta salir de la zona de confort. Yo, en esa época, odiaba la ambigüedad, odiaba la incertidumbre. La odiaba en mi vida personal y la odiaba en mi vida profesional. Por eso era un programador. Porque cuando eres programador, pues no hay incertidumbre. O lo haces bien o lo haces mal. Funciona o no funciona. Es blanco o es negro, pero no es gris. Pues ahí es donde yo me empecé a dar cuenta de lo de ser nerd con mi novia Bonnie, que era complicado. Pues ¿qué pasó? A los 24 años me llama un amigo mío de Nueva York y me dice, mira Paris, tengo un puesto de trabajo para ti. Yo digo, pero si yo ya tengo puesto de trabajo. Me dice, sí, pero que quiero ofrecerte que vengas a Nueva York, yo estaba en Boston, y lleves el departamento de ventas de mi nuevo banco de inversión que estoy haciendo. Yo le digo, ¿ventas? Pues yo soy un nerd. Y me dice, sí, sé que eres un nerd, pero me fío de ti, somos amigos y yo necesito una persona de la cual me puedo fiar. Entonces me dice, estoy dispuesto a entrenarte durante 6 meses. Y me va así, que es como un training program.
En esa época, en los grandes bancos, los training programs eran una cosa que uno aspiraba a ellos, porque eran unas cosas muy formales, muy bonitas, y había mucha competencia para entrar en los training programs de JP Morgan o bancos así. Entonces yo digo, ¿quieres que haga un training program contigo? Me dice, sí, bueno, no es un training program muy normal, me dice, pero te va a cambiar la mentalidad de nerd y yo creo que al final de los 6 meses estarás bien. Yo era un nerd, pero era un nerd ambicioso. Bueno, ambicioso en el sentido de la palabra como se usa en Estados Unidos, porque aquí en España ustedes muchas veces la palabra ambiciosa la ven como si fuera mala, ¿no? Pero no, ambicioso, hay que tener ambición. Y ambicioso en el sentido que la estoy usando yo era de querer hacer más con mi vida, y yo me daba cuenta que como programador no se ganaba mucho dinero y tampoco iba yo a poder desarrollarme demasiado. Entonces, mientras que era nerd, me daba cuenta que tenía que hacer más con mi vida. Entonces vi esta oportunidad de irme a Nueva York al training program de mi amigo como una oportunidad de cambiar como persona. Y dimití. Dimití de Oracle, estaba trabajando en Oracle en esa época, y que era un buen trabajo. Oracle empezaba en esa época. Dimití, alquilé un camión y me mudé a Nueva York. Y el lunes estoy ahí con mi traje y me recoge Andrew, que es mi nuevo jefe, y me va a llevar al training program. Entonces él me dice, mira Paris, el training program este es un poco diferente. Digo, ¿ah, sí? Sí, me dice, los primeros 3 meses vas a aprender a vender por teléfono. Y los segundos 3 meses vas a vender cara a cara. Y bueno. Entonces me lleva Andrew, yo estaba de traje, y me dice, mira, el traje, mejor que te quites la corbata, porque aquí donde vas a ir hoy no necesitas un traje. Y bueno, yo pensé, un banco. Me lleva a Nueva York, Manhattan, a la calle 14 y la 18 avenida, no, la avenida 8, en el West Side, al sur. Y llegamos a un lugar que era casi como el tamaño de este cine. Y había una pizarra donde estaban las personas que más habían vendido esa semana. Y imagínense que hay 100 personas al teléfono hablando por todo Estados Unidos vendiendo enciclopedias. Y me lleva ahí y me dice, Paris, aquí vas a estar tú 3 meses. Y me recibe el dueño de la empresa, y Andrew, que es mi nuevo jefe, le dice, mira, yo le voy a pagar a usted $1000 al mes para que tengan a Paris aquí y lo entrenen. A mí me estaba pagando $3000 al mes por estar haciendo el training program. Sí, me estaba pagando un sueldo también. Que Andrew estaba invirtiendo en mi educación. Me sientan en un lugar al lado de un chico de 17 años en camiseta llamando por todo el país. Cuando yo me siento ahí y me dice Andrew, ahora yo me voy, pero Paris, yo vendré aquí todos los viernes. Y cuando venga los viernes, lo único que voy a hacer es mirar la pizarra. A ver si está tu nombre ahí, en la lista de los que más han vendido esa semana. Me siento con este chico que se llama Dennis, y yo lo veo al chico este ahí de camisetas, y de repente veo que coge el teléfono y dice, buenas tardes, yo soy Dennis, qué buen día hace hoy, ¿no? ¿Usted cómo se llama, señorita? Ah, Sally, pues mira, Sally, quiero hablar con su jefe, porque tengo una oferta que va a ser increíble para él. Hoy estamos dando ofertas del 20%, y yo escuchando todo esto y digo, yo no voy a poder hablar así, nunca. Esto es, no sé cómo expresarlo en español, pero bueno, pura paja, ¿no? Pura vacío. Yo soy un programador, yo no hablo bullshit. Y de repente me encuentro en una situación donde empiezo a hacer llamadas y la gente casi me cuelga, como diciendo, ¿quién es este al teléfono? Que habla en palabras cortas. Bueno, pasa una semana, viene Andrew, mira la pizarra, no me ve, sin mirarme, vuelve y se va. Y todo el mundo se ríe en el lugar. Y así pasan 2 semanas. Todo el mundo se ríe cada vez que viene Andrew. Bueno, la primera semana y la segunda semana yo me reía con ellos. Ya la tercera semana ya me empecé a preocupar. Porque yo no soy una persona orgullosa, pero pensé, yo tampoco voy a parecer aquí gilipollas, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿cómo voy a cambiar esta situación? Entonces lo veo a Dennis y le digo, mira, Dennis, ¿tú me puedes enseñar a hablar como tú? A decir estas chorradas
a poder conectar con esta sal y personas así y venderles enciclopedias? No sé, pero si quieres lo aprendemos, te enseño. Entonces le pagué y como había diferencia horaria con California, yo estaba en Nueva York, pues por las noches practicaba con él llamando. Y así estuve una semana, hasta las 12 de la noche, practicando y practicando. Y la semana próxima, por primera vez, vendo mi primer set de enciclopedias. Toda el aula, todo el auditorio se paró y me aplaudió. Bueno, emocionalmente fue increíble. Pero bueno, había vendido un set nada más. Entonces Andrew vino ese viernes, miró a la pizarra, no me vio y volvió. Bueno, pues así 7 semanas. Iba a estar 12 semanas, que son los 3 meses. 7 semanas y yo no estaba en la pizarra. Hasta que al final, en la semana 7, aparezco, ya estaba vendiendo uno por día, y aparezco en la posición número 9. Y nunca me olvido ese día. Entra Andrew, ve la pizarra, ve mi nombre, me busca, me hace así y sonríe. Y yo me pongo a llorar. Porque claro, es que de repente me sentí que me había cambiado. El nerd de repente se sentía distinto. Bueno, no les sigo con la historia esta, pero estuve ahí 12 semanas. En la semana 12 estaba en la posición número 4. Ya estaba vendiendo 3 o 4 enciclopedias al día. Ya me estaba sintiendo bien. Y Andrew me recoge, me dice, bueno, Paris, ahora descansa este fin de semana. Bueno, lo que yo había pasado esos 3 meses, no se los he dicho, pero bueno, ataques de ansiedad, de todo, porque claro, me sentía que cada día me forzaban fuera de mi zona de confort. Y eso te duele. Bueno, ahora me dice Andrew, el lunes prepárate porque ahora vamos a vender cara a cara. Y claro, vender por teléfono es un walk in the park, ¿no? Eso es un paseo por el parque. Ahora viene la realidad del mundo, de las empresas, que es mirarle cara a cara a alguien y venderle un producto, persuadirles a comprar. Pero bueno, no pasa nada. Me recoge el lunes y me lleva a Central Park South, ahí enfrente al Parque Central de Nueva York. Vamos a un edificio muy bonito. Este es el año 84. Y vamos a un lugar que se llama The American Millionaires Club. Qué nombre más curioso. Entramos y hay un despacho, como una sala de consejo, grande como un tercio de esta aula, y hay un señor sentado en el medio en la mesa grande que se me para, un señor con una camisa un poco abierta, con una cadena de oro enorme, 2 relojes, uno en cada mano, en cada muñeca, puño, y tiene un diente de oro, y sonríe y me dice, hola, Paris, my name is Barry Barracuda, me dice. Digo, Barry Barracuda, sí, Barry Barracuda. Le digo, mucho gusto. Y le digo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y me dice, bueno, déjame explicarle, hijo mío. ¿Ve esa pared? ¿No se acuerdan los tapes VHS de esa época? Antes de los DVDs. Había unos tapes VHS grandes. Toda esa pared estaba con tapes VHS. Me dice, nosotros aquí tenemos 3.000 socios en este club. Ah, ¿y qué tipo de club es? Pues es un club para que personas encuentren su pareja. Encuentren su pareja. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, lo que hacemos es que la gente viene aquí, le grabamos media hora una entrevista donde cuentan cómo son, las cosas que le gustan, su religión, todas sus distintas cosas, para que si tú estás buscando una persona para pareja, puedes buscar en nuestra base de datos, ver el vídeo, ves cómo es la persona, la cara, ves cómo contesta las preguntas, y después, si te interesa, la llegas a conocer y salen. ¿Qué cosa? Le digo yo. ¿Y esto es legal? Le pregunta. Me dice, sí, esto es muy legal. Y le digo, ¿pero cómo venden esto? Pues muy fácilmente, Paris. Estamos en la ciudad de Nueva York. Aquí hay 18 millones de personas. 3 millones son lo que llamaba él dysfunctionally single, que significa que van a ser solteros para el resto de su vida, si no les ayudamos. Porque o son bipolar, o son esquizofrénicos,
o son, tienen todos más de 40 años, todos tienen mascotas, eso seguro. Porque esa es la clave, ese es el síntoma número 1. Ah, sí. Y entonces lo que hacemos es que a todas estas personas les mandamos una invitación a que vaya a visitarles a su casa un analista de relaciones. ¿Un analista de relaciones? Sí, un analista de relaciones. Yo estoy mirando a Andrew y Andrew está mirando a la pared. No me quiere ni mirar. Y le digo yo, ¿y qué hace un analista de relaciones? Pues un analista de relaciones va a la casa de estas personas y se pasa ahí 2 horas. La primera hora tienen que entender por qué esa persona está soltera. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está casado 3, 4 veces? ¿Por qué es bipolar? ¿Por qué es celoso, celosa? Hay que entender por qué están solos. Hay que cortar pan con ellos, entrar debajo de su piel, que se fíen de ti. Interesante. ¿Y que después qué pasa? Pues después tú le explicas lo que es el American Millionaires Club, un lugar donde pueden conocer gente sin los problemas de conocer gente y ver los tapes estos, y ya después, una vez que creen que hay un encaje con alguien, se conocen. Y en la última media hora tú tienes que sacarles su número de tarjeta de crédito. Y te tienen que pagar $1,500 para ser socios un año. Yo, bueno, estoy mirando a Andrew y digo, pero vamos a ver, ¿yo qué hago aquí? Bueno, tú eres un analista de relaciones. Yo le digo, sí. Y vas a tener 3 citas por día. 3 citas por día. Sí, me dice. Bueno, yo lo miro a Andrew y digo, Andrew, vámonos de aquí porque yo a esto no juego. Nos vamos, Andrew me lleva abajo al Drake Hotel, que está abajo, y tomamos un café. Le digo, Andrew, pero ¿cómo me haces esto? Traerme a un lugar así. Y Andrew me dice, Paris, ¿tú sabes la visión que tiene este hombre? Digo, ¿qué visión? Esto es ilegal. No, esto no es ilegal, me dice. ¿Tú te imaginas? Me dice Andrew, en el futuro la gente se va a conocer así. Qué visión, ¿eh? El año 84. Hoy, 1 de cada 6 parejas se conoce así, por internet. Bueno, pues yo le dije a Andrew que de ninguna manera. Me fui a mi casa, me dijo, bueno, Paris, vuélvete a Boston, porque si tú no haces esto, no trabajas conmigo. Le digo, ¿de verdad? Digo, sí, de verdad. Tú tienes que aprender a vender cara a cara. Y esto es estar cara a cara con la humanidad de una persona. Uf. Pues el día siguiente dije, bueno, lo voy a intentar. Entonces llego ahí y me da Barry Barracuda mi ficha. Yo miro la ficha, Dorothy Sullivan, 345 Park Avenue, edad 78 años. Qué barbaridad, digo yo. ¿Qué hago? Bueno, voy, toco la puerta, me recibe una viejita de estas dulcísimas, como de las películas. Y le digo, señora Sullivan, sí, mucho gusto, soy Paris, bueno, siéntese, me trae té, galletas. Me empieza a hablar de su vida, es una ex actriz que estuvo casada 3 veces en Hollywood, llevaba 20 años en Nueva York y quería que no quería pasar el resto de su vida sola. Y entonces me explica toda su historia y me dice, bueno, y usted, Paris, cuénteme, ¿por qué está aquí? ¿Qué me quiere vender? Y yo la miro y le digo, perdóneme, señora, yo no puedo. Esto, no me siento bien vendiendo esto. Es que yo no le puedo sacar a usted el dinero. Y me dice, bueno, como quiera. ¿No me va a explicar por qué ha venido? No puedo, le digo yo, no puedo. Entonces le doy 2 besos y me voy. Y voy a mi oficina y le digo a Barry, mira Barry, olvídate de esta historia, yo no puedo. ¿Cómo le voy a sacar el dinero a esa pobre mujer? Y me dice, Paris, cuéntame, ¿qué pobre mujer? ¿De quién estás hablando? Entonces coge mi ficha, Dorothy Sullivan, 345 Park Avenue. ¿Cuánto crees, Paris, que vale el apartamento de la señora Sullivan? ¿Qué valor crees que puede tener ese apartamento? Digo, no lo sé. Pues yo sí sé, me dice. Más de $3 millones. Dorothy Sullivan, 78 años. Paris, ¿sabes cuántos hombres tengo yo aquí en la pared de más de 75 años? Digo, no lo sé. Pues más de 50. ¿Tú te crees que a lo mejor Dorothy Sullivan no podría haber conseguido su alma gemela para los 10 o 20 años que le quedan dentro de esos 50 personas que están aquí?
Pues no lo sé. Digo, pues mira, Paris, eres idiota, me dijo. Esta señora se gasta $1.500 en ir a comer con sus amigas un domingo. Y ahora tú no le has dado la oportunidad de encontrar a lo mejor su alma gemela. Pues me sentí como un idiota. Me fui a mi casa y al final, después de pensarlo 2 días, volví otra vez. Y para no alargar la historia, la pasé de todo. He conocido a la gente más rara que te puedes imaginar durante esos 3 meses. Pero al final de ya el mes y medio, empecé a vender 1 al día. Y ya para las últimas 2 semanas, estaba vendiendo 2 al día. Bueno, para no alargar la historia, me gradué del training program y entré en el banco de Andrew. Y efectivamente, me había cambiado. Profesionalmente, yo ahora podía vender lo que quisiera. Era el mejor vendedor que tenía en su banco y estuve 6 meses ahí. Y a los 6 meses se me acerca un cazatalentos y me ofrecen un puesto de trabajo. ¿Qué me había pasado a mí durante esos 6 meses? Pues continuamente yo había sido forzado fuera de mi zona de confort. Hasta el punto donde profesionalmente mi zona de confort ya era enorme. Porque me habían forzado tanto que ya cualquier cosa yo la podía asumir profesionalmente. Y efectivamente voy a una entrevista en Unión de Bancos Suizos en Nueva York y me fichan. Me dice el que me entrevista, señora de letras, yo no sé a dónde fue usted al training program. Yo, claro, no le dije. Pero usted sabe vender, me dice. Estuve 10 años en UBS. Fui el managing director más joven de Nueva York de esa época. Y después me transferí a Londres y trabajé casi 11 años en ABN AMRO. 20 años pasé como banquero de inversiones. Y si no hubiera sido por este training program en Nueva York, nunca lo hubiera soñado hacer una cosa así. Porque yo era un nerd programador. Era otro mundo. Pero ¿qué pasó? Después de 20 años, cumplo 42 en el 2002 y me empiezo a dar cuenta que ya no me apasiona lo de ser banquero. Había entrado en lo que era la segunda profesión más antigua del mundo, pero ya me estaba sintiendo como la profesión más antigua del mundo. Me sentía que no estaba cómodo como banquero y que no solo no daba nada a la sociedad, pero que era un sector bastante complicado. Ya me estaba convirtiendo otra vez en un Friday person, cuando durante todos esos años me encantaba mi trabajo. Entonces dimití. Dimití, pero ¿por qué dimití? Porque recibo una llamada, casi a lo poco tiempo de cumplir 42 años, de Sony, de una empresa japonesa muy grande, que me dice, Paris, mira, queremos organizar una gira de un equipo de fútbol europeo. Tú puedes encontrar un emprendedor italiano o español que le pueda interesar traer a Japón un equipo de fútbol. Pues esa noche no dormí, pensando, esta es mi oportunidad. Ahora, a mí el fútbol no me gustaba nada en esa época, porque al ser americano y todo, a mi altura, yo nunca jugué al fútbol, al fútbol europeo. Pero dije, esta puede ser mi oportunidad de convertirme en un emprendedor. El día siguiente les dije a los de Sony, lo voy a hacer yo. Después dimití del banco y me vine a vivir a España. ¿Y qué hice? Pues en el 2004 llevé al Valencia a Japón. No sé si se acuerdan, es una foto de Benítez, que era el entrenador del Valencia en el 2004. En el 2004 el Valencia era campeón de liga y era también UEFA Champion. Pero claro, nadie conocía al Valencia en Japón. Entonces, para que los conozcan, ¿qué hice? Traje a Koyuki. ¿Se acuerdan de la película El último samurái? Esta es la viuda del último samurái. De repente, 20 millones de japoneses estaban viendo al Valencia. Alquilé un avión y me metí a todo el equipo del Valencia. Bueno, cuando va un equipo no van 11 jugadores, van casi 100. Las amigas, las amantes, todos van ahí. Y ahí con Pablo Aimar, no sé si se acuerdan de Pablo Aimar, uno chiquitito argentino que había. Pues Pablo Aimar en el avión tiene el coraje de decirme, Paris,
a lo mejor a ti te puede interesar comprar mis derechos de imagen japoneses. Digo, ¿tus derechos de imagen japoneses? Pues a ti no te conoce nadie en Japón. Gracias a mí a lo mejor te empiezan a conocer. Y me dice, te los vendo por $50.000. Yo le dije, no, no me interesa. Bueno, pues mira, ese fue mi primer gran error de mi carrera profesional como emprendedor. Lo hicimos tan bien en Japón con los del Valencia que hoy siguen vendiendo camisetas en Japón gracias a esa... No han vuelto desde que les llevé yo y hoy siguen vendiendo camisetas ahí. A los 6 meses de volver, Mizuno, una gran empresa de deporte japonesa, le paga a Pablo Aimar $1.200.000 por sus derechos de imagen. ¿Qué cara de me quedó? Pues sí, pero lo hicimos tan bien en esa época. Este era mi primer año como emprendedor. ¿A que no sabes qué pasó el año siguiente? Pues el año siguiente, en el 2005, 6, 7 y 8, llevé al Barça a Japón. Los 3 años siguientes después, llevé al Barça. Mira la sonrisa del nerd. Ya estaba feliz otra vez, ya era un Monday person otra vez. Ganaba una fracción de lo que ganaba en el banco. Porque claro, esto lo hacías una vez al año y no había mucho trabajo en otras épocas, aunque yo intentaba. Pero bueno, en el 2005 Laporta me pidió que llevara al Barça a Japón, en el 2007 también y en el 2008 también. Durante 3 años. Y después llevamos en Milán también. Así que durante 5 años fui emprendedor de deporte. Y después esta empresa la vendí. Tuve 5 startups en mi época de emprendedor. Tuve 20 años como banquero de inversiones. Ahora, 8 años como emprendedor. Una empresa de un videojuego, esta quebró, perdí todo. Amazing Latino, una empresa aquí en España de publicidad latinoamericana, también perdimos todo. Una empresa informática que seguimos ahí y hemos vendido la mitad. Una empresa de energía solar que seguimos ahí dando vueltas y no pierde también. Y después la de deporte, que es la que vendí. Así que estuve 8 años como emprendedor. 3 de los cuales, de las 5 empresas, le fue fatal. Y 2 que les fue, pues, tuvieron su éxito relativo. Pero bueno, ya después de 8 años de esto, estaba perdiendo la pasión por ser emprendedor otra vez. Y decido que lo que realmente me apasiona es ser profesor. Y mis amigos me dicen, pero Paris, normalmente la gente cuando cambia de carrera profesional, gana más dinero. Tú te has ido de aquí, al suelo ya, porque profesor ya saben lo que pagan los profesores. Pues sí, me convertí en un profesor, pero bueno, decido ser profesor y voy a una escuela de negocios aquí en Madrid y les digo, bueno, yo quiero ser profesor, ¿qué hace falta para ser profesor? Y me dicen, un doctorado. ¿Un doctorado? ¿Qué es un doctorado? Pues una cosa muy seria. Y le digo yo, bueno, ¿y tú tienes un doctorado? Le pregunto a él. Me dice, sí. Digo, bueno, pues si tú tienes uno, yo puedo conseguir uno también. Y así estuve 6 años haciendo mi doctorado. Porque si no, no te toman en serio. Y efectivamente, ¿qué hice para mi doctorado? Pues decidí estudiar esas personas que eran como yo cuando llegué a Nueva York. ¿Se acuerdan? Era un nerd, ¿no? Pero bueno, no todos tienen que ser nerds. Yo les llamo quants. ¿Y qué son quants? Pues son personas que no les gusta mucho salir de su zona de confort profesional, que luchan contra la ambigüedad, no les gusta la ambigüedad, que normalmente les gustan las matemáticas porque no son ambiguas, que están obsesionados muchas veces por la objetividad, que creen que más información es más certeza, que tienen la mente un poco cerrada a veces profesionalmente y que les cuesta muchas veces comunicarse y negociar profesionalmente. A estas personas yo las llamo quants.
casi todos ustedes son quants, ¿no? ¿O no? Seguro que más de la mitad. Es que en el mundo somos la mayoría quants. Y los estudié en muchos tipos de empresas. En ingeniería, empresas de ingeniería, en bancos. Fui hasta West Point a estudiar los militares americanos para ver si eran quants también ellos. Economistas, contables, un poco de todo. ¿Y ustedes? ¿Se consideran quants? ¿Experimentan mucho en su trabajo? ¿Les gusta la ambigüedad profesionalmente? Si yo les digo, ahora tienen que subir aquí y hablar a un aula de 200 personas, ¿se sienten cómodos? Mucha gente me pregunta, ¿nacemos quants? ¿O nos convertimos en quants? Aquí hay una foto mía cuando yo nací. No, esto no es foto mía porque no habían cámaras en esa época. Pero yo estoy seguro que tenía la cara como esta, más o menos. Yo era un quant total, un nerd, un baby nerd. Yo seguro que nací y lo primero que le dije a mi madre fue, ¿qué hora es? Algo muy serio. ¿Creen ustedes que nacemos quants? Mira a mi hermana no era nada quant cuando nació. A ella le encantaba la fiesta desde pequeñita, la mente muy abierta. Pues no, no nacemos quants. Han hecho muchos estudios y el último fue el año pasado y cogieron a niños de 5 años. Y los niños de 5 años demostraron que casi un 92% de ellos son creativos. Pero después coges a esos mismos niños de 5 años, cuando tienen 15 años, y solo el 17% son creativos. ¿Qué les pasa a esos niños entre los 5 y los 15? ¿Qué les pasa? La educación. La educación, la religión, la sociedad, los amigos, los padres. De repente tú naces y tu zona de confort es enorme. Y ahora de repente tienes 18 años y tu zona de confort es pequeñita. Cuando tú naces te encanta la ambigüedad, estás descubriendo todo el día, nada te da miedo. Y ahora de repente estamos así. Cuando tú naces te pones aquí enfrente de 100 personas como si nada. Ahora no podemos ni aparecer por ahí. Mucha gente me pregunta, ¿cuál fue tu conclusión más importante de tu trabajo? Y esta es mi conclusión más importante. Y ahora les voy a explicar el por qué. Porque muchas veces nosotros pensamos que nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nos tiene que afectar profesionalmente. Esto es mi escala de zona de confort. Y ahora les voy a explicar qué significa. Yo cuando empecé y estaba en Boston, si se acuerdan, si miras la P como tu vida personal y la T como tu vida de trabajo. Yo cuando estaba en Boston, yo era un P1T1, ¿no? Era un nerd, porque quería certeza en mi vida profesional y en mi vida personal. Cuando yo acabo en Nueva York, acabo siendo un P1T4. Porque profesionalmente la ambigüedad ya me encantaba. Para los emprendedores, ¿qué significa la ambigüedad? Oportunidades. Para el resto del mundo, miedo, desconfort o tener que salir de su zona de confort. Entonces, yo cuando llegué a Nueva York, cuando ya estaba en Nueva York después del training program, era un P1T4.
¿Por qué? Porque como persona yo no había cambiado. Yo seguía odiando la ambigüedad. Yo seguía siendo predecible. Bonnie me hubiera dejado igual en Nueva York, como me dejó a los 17 años. Porque le hubiera sido a lo mejor aburrido. Ahora tengo 53 y soy un P2, T4. He cambiado un poquito a nivel personal. Acepto un poquito más la ambigüedad. No me gusta, por eso no soy un P4 o un P3, pero la acepto hasta un punto. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque demasiados de nosotros nos escondemos o usamos de excusa nuestra personalidad para no desarrollarnos profesionalmente. Yo no les estoy hablando de teorías, yo viví esto. Lo han visto, lo viví en ese training program. Ese training program me sacó a mí de mi zona de confort todos los días. Tú ahora me dices, vamos a Alaska a venderle hielo a los esquimales. Me apunto. Pero me dices, vamos a Ibiza a ir de juerga durante 3 días enteros. Pues mira, prefiero no. Yo di este discurso en Stanford el año pasado y tuve la suerte de que había un profesor muy conocido entre el grupo, que era uno de los jefes del departamento de ingeniería. Y cuando yo hice este discurso, un profesor de ahí dijo, Paris, yo creo que estás equivocado. Yo creo que hay que cambiar como persona para cambiar profesionalmente. Entonces yo dije, bueno, qué suerte que tengo a este aquí, porque ahora voy a hacer una pregunta. Entonces dije, bueno, antes de contestarte, le quiero preguntar a este señor aquí, a Tom, y le dije, mira, Tom, todo el mundo te conoce, y era verdad, todo el mundo le conocía. Tú, si yo te digo, tienes un producto y hay 50 personas en esta conferencia, ¿tú eres capaz de intentar de venderle a esas 50 personas este producto? Dijo, sí, totalmente. ¿Y a cuánto crees que se lo puedes vender? A más de la mitad, me dice. ¿Y ustedes lo creen? Le pregunté a la audiencia. Todos lo creían porque lo conocen a Tom y saben que es una persona que habla en conferencias por todo el mundo, sin problema. Y ahora le pregunto yo a Tom. Tom era un doctorado en ingeniería, un nerd de pequeño. Entonces le pregunto a Tom, Tom, ahora te voy a poner en una discoteca con 50 mujeres. ¿Con cuántas ligas al final de la noche? Tom se quedó. Cuéntanos con cuántas ligas al final de la noche. Y Tom dijo, con 0. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque no es mi habilidad y tampoco me siento muy cómodo. Y yo me lo pregunto, ¿cómo no te sientes cómodo? Si eres un gran vendedor. Sí, me dice, pero bueno, si yo vendo un producto y la gente no lo quiere comprar, pues me da igual. Pero si yo saco a una chica a bailar y no quiere bailar, pues a lo mejor acabo sentado deprimido durante 2 horas. Y eso un poco, al otro que había hecho la pregunta, me dijo, perfecto, lo entiendo, son 2 mundos distintos. Este mensaje, vuelvo a repetirles, es muy importante, porque si ustedes quieren ser emprendedores, van a tener que estar aquí. Porque el mundo del emprendimiento requiere aceptar la ambigüedad y la incertidumbre todos los días. Pero para estar ahí, no tienes que estar aquí. Tú puedes tener la mentalidad de Silicon Valley sin ser la persona de Hollywood. De una manera, lo que les estoy diciendo también es, si eres un nerd, puedes seguir siendo un nerd, pero no tienes por qué actuar como un nerd en público. Este mensaje es muy importante en distintos países, porque hay mucha gente en muchas culturas, como esta. Yo acabo de venir de Japón, el lunes estuve en Japón, y hoy es miércoles. Y en Japón, 5 de las personas cuando hice este discurso se me acercaron y me dijeron, profesor, ¿cómo hacemos para unquant? Para convertirnos en W3 o T3 o T4. Mira este aquí. Este sí que es un P1.
pero está orgulloso de ser P1. A lo mejor este es un P0. Off the charts, ¿no? Y me dice, mire, profesor, yo soy un P1 porque llevo una novia, estamos de novios durante 7 años, no salimos los fines de semana, nos quedamos a ver televisión y bueno, me encanta mi vida, mi zona de confort es muy pequeñita y no quiero salir de ella. Pero soy muy ambicioso, quiero tener mi propia empresa y quiero conquistar el mundo. Digo, muy bien. Y me dice, ¿tengo que cambiar como persona? Digo, mira, lo de cambiar como persona es una elección personal de cada uno de nosotros. Algunos podemos, algunos no podemos, algunos no queremos. Pero la realidad del mundo es que es cada más incierto el mundo de los negocios. Entonces, lo que sí es la realidad es que no te puedes quedar en el T1 o en el T2. Tienes que irte al T3 y T4. Parece la terminal de Barajas esto. Tenemos que estar aquí, porque si no estamos aquí, vamos a estar incómodos en nuestro trabajo. Hay una encuesta que les voy a mandar, me ha dicho Jorge que después les vamos a mandar a sus emails, o les daré el mío por si quieren que se la mande, pero estamos haciendo una encuesta en todo el mundo ahora, un profesor de Berkeley y yo, de esto, donde les hacemos la pregunta, ¿dónde estaban antes de la secundaria? ¿Dónde estaban después? Porque nosotros creemos que hay una relación directa también en cuanto a lo que es la felicidad. Porque si tú, de alguna manera, te desconectas, ¿no? Tienes más posibilidades de ser feliz. Muchas veces, mucha de nuestra frustración es que o somos una cosa de estas y la otra nos pesa y no nos deja desarrollarnos. La realidad es que tú puedes aprender inteligencia emocional profesionalmente. Les voy a dar un ejemplo. Yo doy clases en Japón a ejecutivos. La semana pasada estaba dando clases a un ejecutivo de 55 años de una gran empresa japonesa. Y la realidad de este hombre es que él lo que más desea es poder inspirar a sus trabajadores, a motivarles. Y eso es cualidades de líder, ¿no? Entonces yo le estoy enseñando a esta persona a cómo ir a T3 o T4. Él está aquí en T1 ahora. Ahora, a un señor de 55 años, yo no lo voy a mover de P1. Este señor no ha tenido una conversación abierta con su mujer en 30 años. ¿Tú te crees que la va a empezar a tener mañana? Ojalá. Pero ese problema es mucho más difícil. Lo que sí podemos enseñarle a la gente es cómo ir de T1 a T3 o T4. Yo lo aprendí a la fuerza y todo el mundo lo puede aprender. Esto es otro tema distinto. Ahora, ¿sería bueno ir a P3 o P4? Pues para muchos sí. Para muchos sí. Porque si yo fuera un P3 o P4, pues a lo mejor me encantaría más el riesgo, me hubiera casado 3 o 4 veces, ahora tendría una novia de 20 años y estaría encantado de la vida. ¿Y hay algo malo en eso? No. Pero no soy yo. Cada uno de nosotros tiene que elegir lo que quiere ser como persona. Pero no usemos eso de excusa para no desarrollarnos profesionalmente, porque no están conectadas. Este es uno de mis ídoles, ¿ídoles o ídolos? Ídolos. Ídolos. Y como saben, este señor tenía una vida personal bastante complicada. Pero bueno, profesionalmente a mí me encanta su obsesión por lo de no conformarse. Obsesionado, porque no te conformes en la vida. A mí mucha gente me pregunta,
¿por qué te fuiste del banco? Y me ha costado tratar de entender el por qué. Yo estaba en la cima de mi carrera, 42 años, ganando mucho dinero, en Londres, en un apartamento ahí hermoso, enfrente a un parque, tenía un coche con chofer, tenía todo lo que quería en esa época financieramente, pero lo dejé todo para ir a ganar poquísimo en tema que ni me gustaba, que era el deporte o el fútbol. Y no tenía muy claro el por qué había tomado esta decisión, hasta hace unos 3 años. ¿Qué me pasó hace 3 años? Pues hace 3 años yo estaba de vacaciones y decidí ese día, en un domingo, ir a misa. Y no es que vaya yo mucho a misa, pero ese día dije, voy a ir a misa, porque en misa a veces medito. Durante el sermón me pongo a soñar, a pensar. Y efectivamente ese día el cura se dio cuenta que nadie le estaba escuchando. Entonces empezó a aplaudir para hacer ruido. Y todo el mundo callado. Y entonces el cura pregunta, vamos a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando se mueran, quieren ir al cielo? Todo el mundo se quedó callado pensando, esto es una pregunta truco, ¿no? Estamos en la iglesia, ¿cómo nos preguntan esto? Entonces el cura otra vez pregunta, a ver, chicos, when you die, how many of you want to go to heaven? ¿No? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos levantamos la mano. Muy bien. Entonces el cura hace como que está recibiendo una llamada. Coge su móvil, contesta, muy bien, cuelga y dice, ¿saben quién fue el que me acaba de llamar? Dios. Ay, la gente se queda así. ¿Y saben? Dios les hace una oferta hoy increíble. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo ahora mismo? Todo el mundo se queda así. Y el cura dice, vamos a ver, todos esos pecados, esas fiestas, cuando juegas al Monopoly, esa tarjeta que dice salte de la cárcel gratis, esto es lo que tienes. Aceptas ahora y te vas al cielo por la vía rápida. A ver, ¿cuántos quieren ir al cielo ya? La gente está que no sabe si levantar la mano o no. Hay una señora adelante de la iglesia de más de 80 años y el cura la mira y le dice, ma'am, ¿usted no está lista para ir al cielo? La señora callada como ni una palabra. El cura la mira, le pregunta otra vez, señora, ¿no quiere ir al cielo usted? Entonces la señora se levanta y le dice al cura, padre, yo tengo mucho que vivir todavía. Entonces el cura se vuelve sonriendo al podio y nos dice, vamos a ver, yo estoy seguro que no les voy a convencer a ustedes a que escuchen a mis sermones, pero les voy a dar un consejo. El día que se estén por morir, es muy probable que no se arrepientan de las cosas que han hecho en la vida. Es probable que se arrepientan de las cosas que no han hecho. Vayan, salgan de aquí ahora y vivan sus vidas. Y fue en ese momento que yo me di cuenta por qué había dejado el banco. Porque yo me di cuenta que si no me iba en ese momento, no me iba nunca más. Y me arrepentiría. Han pasado casi 12 años desde que me fui del banco. No me arrepiento, pero ni esto. Nunca he tenido ese tipo de dinero otra vez. Ahora cada vez gano menos. Pero bueno, ¿sabes una cosa? Yo estoy más contento aquí con ustedes hoy que en el banco. Y por eso es que me parece que este mensaje es tan importante. No nos podemos conformar. El de decir mañana voy a cambiar. No tenemos nosotros una fecha de expiración pegada a la cabeza, como cuando compras leche y sabes que va a durar 2 semanas. Lo nuestro se puede acabar en cualquier momento. Entonces hay que pensar, si hoy te morirías, ¿te arrepentirías de algo? No creo que mucha gente se arrepienta de muchas cosas, pero ¿te arrepentirías de cosas que no has hecho? Seguro que mucho.
Entonces, lo que les estoy diciendo es que la vida es demasiado corta, no hay que ser un Friday person, hay que salir de tu sala de confort continuamente y ser un Monday person, y hay que encontrar nuestra pasión. Muchas gracias. Tengo un grupo en LinkedIn, los que tienen LinkedIn, que se llama Accidental Quants, donde pueden seguir este análisis que estamos haciendo y la encuesta. Estoy en Twitter y ese es mi email si necesitan algo. Y bueno, ahora lo que queríamos es abrir esto a preguntas. Cuando tengo una sesión de estas en Japón, a lo mejor hay una pregunta. En Corea no hay ninguna pregunta, porque ahí es vergüenza si haces preguntas. En China, a lo mejor estoy 2 horas contestando preguntas, porque hay tanta curiosidad. A ver, tratemos de salir de nuestra zona de confort esta tarde. A ver cuántos no queremos seguir siendo quants y hacemos preguntas. Yo iba a hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, en lo que has dicho de estar en P3, y yo creo que algo sí tiene que ver, porque en mi caso, por ejemplo, yo me considero P2 o P3, tampoco te voy a decir que sea muy ambiguo en mi vida personal, pero siempre he trabajado, o sea, en algo muy cerrado, C1 y C2. Por eso pienso que yo vamos, que no me sentía realizado. Y de ahí que intente pasar a... O sea, que algo de relación tiene que tener. Aunque tú puedas ser T4 siendo P1, pienso que si ya eres más P2, P3, no Sí, puedes vamos a ver. vivir en T1. Siempre van a influenciar, ¿ok? Yo no digo que no estén completamente conectados, algo de conexión hay, pero lo que no se puede es usarlo de excusa y no tienen que estar atados. Para mucha gente creen que si son P2 tienen que ser T2 y eso es un error. Tú puedes ser un P3 y a lo mejor quieres T2, ¿te crees? No, yo es que he estado trabajando en T1, en un sitio más que no me... Y la ambigüedad en tu trabajo no te ha gustado hasta ahora. No, sí me ha gustado, pero que no... Estaba muy limitado y no... Pero a ti te gusta, ¿tú estás cómodo con la ambigüedad en tu trabajo? Sí, a ver, estoy cómodo, pero te digo que nunca he encontrado un trabajo para poder desarrollar. Bien, pero tú eres así, pero lo que tienes que encontrar es un trabajo. A lo mejor eres un T3, P3. Entonces, relacionados están en el sentido de que, mira, yo fui de P1 a P2 porque llegué a T4. Entonces me afectó. Pero cuando ves la vida de otra forma, profesionalmente, en algo te ayuda. Yo tuve, por ejemplo, la semana pasada en Japón, fue increíble. Uno de estos japoneses que estuvo toda la vida sin casi hablar con la mujer, ahora es un T4, se siente totalmente abierto en el trabajo, y me vino y me dijo la semana pasada que por primera vez se había sentado a hablar con su mujer y que estaba empezando a comunicar con ella mucho más. Entonces, le estaba afectando su vida personal. Entonces, algo de relación hay. Lo que no podemos, el mensaje principal no es que no esté la relación ahí, el mensaje principal es que no están atados. Porque eso es muy importante, porque a lo mejor si eres introvertido, el problema no lo tienes tú, porque tú eres un P3. Entonces, tú no tienes un problema aquí. El problema lo tenemos los que somos P1 o P2, que creemos que nos tenemos que quedar en T1 y T2. Ese es el problema. Sí. Yo creo que soy P4 y estoy en T1. Pues sí. Yo sueño con salir de la zona de T1, pero por la crisis, por muchas cosas, pues no te arriesgas. Claro. Es normal. Tienes que empezar a hacer cosas que te ayuden a llegar a T2 y T3. A mí me aburre la certeza. Claro. En Brasil, hace poco di esta charla en Sao Paulo y una chica me dijo, mira, yo soy un P4, profesor, ¿cómo puedo volver a P2? Y entonces yo le dije, vamos a ver, una vez que eres un P4, no puedes volver para atrás. Puedes decidir vivir una vida de P2. Eso le pasa a mucha gente, que de repente se casan y dicen,
Ahora tienen 3 hijos y viven como P2. Pero en la cabeza siguen siendo P4. Porque tú ya estás cómodo con la ambigüedad en tu vida personal. Que decides vivir otra vida por las circunstancias, muy bien, pero tú no le tienes miedo a la incertidumbre en tu vida personal, porque ya lo has vivido. Entonces, personalmente yo creo que no se puede retroceder. Se puede dar la elección de vivir una vida distinta, pero no se puede retroceder. Y lo que sí muchas veces pasa es que, por ejemplo, hay gente que son P4 que no es que no les guste ser T1, les gusta ser T1, porque quieren un balance en sus vidas. Tú no serás el caso, pero yo conozco mucha gente que viven vidas de P4 excesivas y en el trabajo quieren esa rigidez, porque muchas veces buscan ese balance. Sí. Bueno, cuando estaba contando su historia, me estaba preguntando ¿cómo gestionó usted a los 42 años ese cambio tan profundo en su entorno familiar? Porque una cosa es que de una forma muy individual, si es que tenía entorno familiar, que no lo sé, yo es que sí lo tengo. Entonces, una decisión tan profunda, ¿no? Estoy en un banco, tengo todo lo que quiero desde un punto de vista financiero, vivo en Nueva York o en Londres, no recuerdo exactamente, y de repente lo dejo todo para ponerme a emprender temas de fútbol, ¿no? Si tenía usted entorno familiar, ¿cómo gestionó eso, no? Porque ¿Usted está hablando a nivel financiero, cómo lo gestionas? no, a nivel, no sé si usted tenía esposa, tenía hijos... Sí, no, yo no tenía hijos, estaba casado. ¿Cómo gestiona, si es que tuvo alguna dificultad en gestionar el decir, bueno, cambio completamente de vida y todo lo que teníamos lo pongo en riesgo, entre comillas, porque quiero ir hacia mi pasión, ¿no? Vamos a ver, yo llevaba 20 años de banquero, entonces tenía una estabilidad financiera, más que la que tengo ahora, porque me lo cepillé con muchos de estos proyectos que fracasaron. Entonces, realmente, cuando la gente me pregunta, ¿tú eras realmente un emprendedor de verdad? No. Yo era más un inversor. Pasé 8 años casi jugando a lo de ser emprendedor, jugando con mi dinero. Entonces, tu pregunta es muy buena en el sentido de que, ¿cómo te tiras a la piscina a esa edad y arriesgas tu familia? Eso es complicado. Es complicado. Por eso que a esa edad hay poca gente que se convierte en emprendedores si no es por necesidad. Pero bueno, yo creo personalmente que el problema que tenemos, y esto el otro día un alumno mío lo dijo muy bien, le pregunté, él tenía 45 años y tiró todo, y entonces le preguntaron, ¿pero tú no tenías miedo a lo que te podía pasar? Y entonces este hombre les dijo, mira, miedo es lo que sientes cuando estás en Afganistán enfrente en la guerra, eso es miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si te tiras a la piscina a ser emprendedor? Tienes una carrera, tienes unos conocimientos. Sí, muy bien, a lo mejor acabas teniendo que recular y buscar otra cosa, y la reputación, y perder la cara con tus amigos, pero eso no es miedo. Lo que pasa es que vivimos con mucho miedo, muchas veces innecesario. En la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos nos enseñan, en mi casa mi padre me enseñaba, Paris, cuando tú vayas al trabajo, no es lo que el trabajo haga por ti, sino lo que tú haces por tu trabajo. Tú vete cada día pensando que te tienes que ganar ese puesto de trabajo porque si no lo vas a perder. Una paranoia total, que la tengo hasta hoy, porque claro, te crían así y la tienes. Es una paranoia que piensas que puedes acabar viviendo debajo de un puente. Yo sigo pensando eso, que puedo acabar viviendo debajo de un puente, porque me han enseñado ese miedo en el sistema. Pero ese miedo también es bueno, porque te da ánimos a sobrevivir. Si tienes una situación totalmente distinta, como la que se estaba desarrollando esta crisis, yo creo que nos ha venido bien en España, de alguna manera, porque hasta hace 5 años el 52% de la juventud que se graduaba quería ser funcionaria. Eso no es sano para una sociedad. ¿Le puedo contestar? Sí. Mi caso es parecido al suyo y yo he vivido lo que tú estás preguntando.
Yo siempre he sido un nerd, tengo una camiseta además bien grande que lo pone, soy ingeniero de teleco, he trabajado fuera, siempre todo muy bien pagado tal, y un día mi empresa me dice, bueno, tú eres bueno, pero tienes que ser comercial. Yo no, yo comercial, no, yo soy teleco, ¿qué comercial? Entonces empezaron a sacarme de mi círculo y tuve que dejarlo, porque empezaba a afectar mi vida personal, porque querían que hiciera un trabajo que yo no quería hacer. Entonces lo dejé. Monté mi propia empresa, empecé a venderme a mí mismo y a lo que hace mi empresa, y 3 años después tengo como clientes a Renfe, al Museo Thyssen. O sea, estoy en esa zona que era tan ridícula para mí, ahora es donde vivo de ella y estoy encantado. Justo cuando dejé el trabajo en aquella multinacional, había tenido mi primer hijo. Y sí, pero son decisiones que no se puede vivir haciendo algo que no te gusta. Es imposible. Y si no, serás un Friday people, es que se te nota en la cara. Yo cada día, cuando alguien llama por teléfono, venga, ¿qué vamos a hacer? Es arriesgado, metes todo tu dinero ahí y nunca puede no salir bien, ¿eh? O sea, yo creo que he tenido suerte, pero es muy duro. Se trabaja mucho más, hasta tarde, tu mujer, los niños, es complicado, pero a mí creo que me está saliendo. Gracias. Más preguntas. Bueno, yo lo que quería preguntar es si existe algún método de aprendizaje, porque yo en mi caso, o bueno, quizás el de mi marido y mi cuñado, que yo vengo por mí, pero resulta que hay un paralelismo entre las historias. Mi marido y mi cuñado son ingenieros y inventan un montón de cosas y trabajan millones de horas, pero nadie lo ve, nadie lo sabe, ni lo que hacen, ni nada. Y cuando les dices, pero tienes que enseñar el producto, porque si no lo muestras, pues no va a haber nadie que se interese por él y tal. Siempre hay algo que falta, siempre son súper perfeccionistas, y yo lo que pienso es que lo que tienen es miedo a hacer de comerciales. Se sienten muy refugiados en su trabajo, Sí. como te pasaba a ti, y es que no son comerciales. Además es que lo dicen, es que yo no soy comercial, yo no he estudiado para ser comercial ya, pero tú te tienes que ganar la vida con lo que haces, ¿no? En fin, es una polémica que tenemos continuamente, porque sería una pena que no pudieran desarrollar, Pues o sea, que no pudieran... ellos tienen que ir a T3 y T4. Pero ¿existe algún método? O sea, quiero decir, Sí. ¿le mando yo a mi marido a vender cosas por teléfono? No. El método que viví yo, eso no se lo deseo a nadie, porque eso fue extremo y claro, en 6 meses fui de T1 a T4. Por eso es que fue tan extremo. Hay gente que pasa 10 años llegando. ¿No te puedes complementar? Porque igual no vendes, o sea, no sirves para vender, pero sirves para hacer el producto, entonces te puedes complementar, no tienes por qué llevarte al extremo. Puedes, No, tampoco tienes que llegar al extremo. claro, Pero puedes complementar con un equipo y tú eres bueno en una cosa y el otro sí, bueno en otra, ¿no? sí, pero vivimos en un mundo donde tú ya no puedes pensar, yo soy este tipo de persona. Las empresas están cambiando. Tú tienes que poder hacer ventas. Tú tienes que sentirte cómoda porque el mundo cambia continuamente y ya los job descriptions no son lo que eran antes. Tú no puedes decir, no, voy a trabajar en una gran empresa y me voy a complementar porque hay una línea de producción aquí y yo siempre podré tener mi cajita. Eso desapareció. Entonces, desgraciadamente no te puedes complementar porque a lo mejor el día de mañana acabas en la calle y acabas en una empresa muy pequeñita donde tú tienes que hacer todo. Y si no te reinventas, pues estás jodido. Entonces, sí, ¿el aprendizaje cuál es? El aprendizaje es salir de tu zona de confort continuamente. A tu cuñado y a tu marido, pues de alguna manera tienen que ir saliendo de su zona de confort. Tienen que empezar a darse con gente de marketing, tienen que empezar a hablar con los clientes, tienen que empezar a hacer cosas que les duelen profesionalmente. Pero no por eso van a cambiar como personas. Y eso es importante, porque lo que no te pueden decir es, no, es que yo no soy así. Eso es lo que hay que evitar. Y ese es mi mensaje principal. Nadie puede decir, no, es que yo no soy así. Todos pueden ir a T3 o T4, estén donde estén. Yo lo he vivido, no estoy hablando de teorías. Yo lo he vivido en carne y uña. Yo
yo creo que también, aunque tú sigas siendo la misma persona, aunque te desarrolles profesionalmente más, pero yo creo que siempre que como profesional abres la mente, como persona también yo creo que un poco más abres tu zona de confort. Claro. Y al revés, si eres una persona de mentalidad abierta personalmente y no estás a gusto en tu trabajo, también te cierras un poco en... Totalmente. Vamos a ver, te voy a dar un ejemplo. Yo viajo mucho y ahora estuve una semana en Japón. Cuando yo voy a Japón, voy al mismo restaurante todos los días. Porque me gusta encontrar un buen restaurante, voy al mismo hotel todos los días. Porque soy un P2. Ahora, profesionalmente, yo no quiero ni ver la persona misma todos los días. Quiero explorar, abrir, reventar, explotar. Es que me aburro si no. Pero encuentro mi estabilidad y muchos de los resultados que encontramos en la encuesta es que para mucha gente todos necesitamos nuestro anchor, nuestro ancla, ¿no? Y para muchos ser T3 y T4 necesitan el ancla en el P1 o P2. Y para muchos ser P3 o P4 necesitan el ancla en el T1 o T2. Entonces, la vida muchas veces es balances, ¿no? Y yo es que, aunque tenga la mentalidad completamente abierta a nivel profesional, claro que me ha afectado a nivel personal abrirme la mente. Por eso me he movido a P2, porque si no estaría todavía en P1. Pero no soy un P4. ¿Y sería bueno que lo fuese? Pues a lo mejor sí. A lo mejor hubiera hecho mucho más en mi vida. Y a lo mejor ahora estaría con muchísimo dinero y no sería profesor. Pero bueno, todos somos, eso es una elección personal. Y nadie es uno para juzgar a dónde tienes que estar tú en esa escala, ¿no? Lo que sí les digo es que si no estás en T3 y T4, vas a tener un problema. Y lo estamos viviendo. Estamos viendo que muchísima gente no está preparada. ¿Cómo te vas a diferenciar en una entrevista? Todos tenemos que pensar como emprendedores. Y pensar como emprendedores es estar ahí en T3 y T4. Ser emprendedor es otra cosa. Eso te requiere estar en P4 y T4. Porque ahí arriesgas, te la juegas, te tiras a la piscina. Yo nunca he arriesgado, yo odio el riesgo. Cuando fui emprendedor, fui un emprendedor cómodo. Más preguntas. Sí. Antes mencionaba que varias de las empresas que puso en marcha fracasaron. 3 de las 5. ¿Cómo lo afrontó? ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a esa situación de fracaso? ¿Cómo remontar y volver a recuperar esa T4, T2, T3? No sé, ¿cómo recuperamos? Bueno, no afecta nada la T4 y todo eso porque al contrario, el fracasar significa aceptar la ambigüedad. Es un tema cultural. Yo es que soy gringo, entonces en Estados Unidos el fracaso lo vemos como aprendizaje. Ahora, el gobierno nos la pone fácil, porque tenemos lo que se llama Chapter 11, que es que cuando fracasas, coges las llaves del coche, de la oficina, de todo, y las dejas sobre la cocina y dices adiós. No te lleva la deuda contigo. Aquí, desgraciadamente, tú fracasas y debes 2 millones de euros y esa deuda la llevas contigo toda tu vida. ¿Cómo van a ayudarte a ser emprendedor cuando cargas con eso? Las cosas están cambiando. La nueva ley de emprendedores ayuda hasta un punto, pero hay que empujar todavía más. Así que no solo es el tema cultural, porque el tema cultural es importante, ¿no? En Japón el fracaso personal profesional es el tirarse del balcón. Aquí no lleva para tanto, pero el tema cultural eso yo creo que va a ir cambiando solo, pero el gobierno tiene que hacer mucho más para que sea fácil hacerlo y que el fracaso se vea como aprendizaje. Así que yo no tuve ningún problema en la empresa esta Amazing Latino que tuve, si la ves en internet todavía la ves, me duró 6 años. Fiché un colombiano de Telefónica a llevarla,
porque sabía que estaba él apasionado por el negocio, por ayudar a profesionalizar la imagen de la publicidad hispana en España. Esto hace 6 años, cuando había el boom todavía en España y había mucho inmigrante aquí. Pues el primer año ganamos 40.000 euros. Iba de maravilla la empresa. El segundo, 200.000 euros. En el tercer año perdemos 350.000 euros. Yo personalmente pierdo los 150.000 que metí en la empresa. Y me toca ir a comer con este chico. Y claro, mis amigos me decían, este chico te va a decir adiós. Y te vas a quedar, Paris, habiendo perdido los 150.000, con una deuda a la Caixa de 200.000 más, que era lo que me faltaba. Voy a comer con él y en la comida, al final de la comida me dice, Paris, para que sepas que yo me quedaré aquí hasta que devolvamos todo el dinero a la Caixa. Ese era el compromiso. Eso es el por qué estaba haciendo lo que hacía. Volvemos a... Él era un emprendedor de verdad. Su mujer le quería matar. Pero bueno, él lo vivía y se quedó hasta hace 6 meses que devolvimos todo el dinero. Yo seguí perdiendo mis 150.000. Él devolvimos todo el dinero a la Caixa y al final me vino y me dijo, mira, Paris, me ha encantado ser emprendedor contigo, pero ya, me vuelvo a la gran empresa. Se ha vuelto a Bogotá. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, porque aposté por él y lo tratamos de hacer funcionar. ¿Puedo yo ver eso como un fracaso? Eso es la riqueza de la vida, vivir esos momentos, los momentos buenos y los malos. Ese es aprendizaje. Más preguntas. ¿Cuántos de ustedes ya son emprendedores? ¿Cuántos quieren ser emprendedores? Muy bien, pues aquí tienen mis datos. Yo estoy en el Instituto Empresa. Tenemos ahí un área 31, que está en María Molina 31. Si que algún día quieren venir a ver, aceptamos también empresas de fuera del IE para el Venture Lab. Yo soy el director del Venture Lab y si alguno de ustedes quiere venir ahí a tratar de aplicar para acelerar su empresa pasando 3 meses en nuestras instalaciones, encantados. Y bueno, ánimos y cualquier cosa, aquí tienen mis datos para ponerse en contacto. Muchas gracias.